se fumaba adentro y tal, me parece genial. Bueno, perdón Laura por em, introducción de tecnología. Pero bueno, bienvenida, gracias por acompañarnos. Es la primera vez que tenemos a una autora y que podemos hablar con una autora y estamos ultra emocionadas. Todas las personas que ves acá hacemos parte de un club de lectura que se llama Nuestro Club de Lectura, así le pusimos, por autoría de Carolina Caneva, y existe hace 3 años. Nosotras todas vivimos en Londres, todas somos colombianas. No es, no es que el, no es que el, ay, espérenme un segundo que me está entrando una llamada, Dios santo. Em, no es que el grupo esté cerrado solo a mujeres colombianas, lo que pasa es que cada vez que entra alguien que no es como de ese grupo demográfico, viene, se va. Hoy en día tenemos un hombre colombiano que es el que más nos ha durado, creo yo. Y esperemos que se quede. Pero pues bueno, comenzó en el Consulado de Colombia, aquí en Londres. Mm, Después nos movimos, hicimos como tour por Londres, nos hicimos en diferentes restaurantes, bares, etcétera, y hoy en día nos reunimos en el Teatro Nacional, en el National Theatre. Nos reunimos una vez, nos reunimos todos los martes, cada 15 días, y hablamos de diferentes libros. Comenzamos con El tiempo de las Amazonas de Marvel Moreno. Hemos leído ya un total de 12 libros. Acabamos de cerrar con el tuyo. Aquí acá lo tenemos. Te voy a mandar las fotos. Ahí creo que Ale te ha mandado fotos siempre nos tomamos fotos al final de cada sesión. Y pues queríamos aprovechar los contactos de Ale, eh, pues para tener esta sesión, porque siempre nos habíamos soñado como la oportunidad de poder hablar con una autora. Y pues este libro la verdad es que sí nos conmovió mucho. Nos, Cada libro duramos leyéndolo más o menos 5 sesiones, y nos enfocamos como en diferentes cuentos, ¿no? Entonces, básicamente la dinámica es, se lee en casa, cada cual lee los cuentos o los capítulos que tenga que leer, em, y llegamos a conversar, ¿no? Como que no leemos en el club de lectura, en el club de lectura conversamos. Nati nos iba a acompañar hoy y iba a hacer la introducción porque parte de esas sesiones es, la primera sesión siempre es introducción al autor, introducción al libro como para André, entender, ¿sí? perdón interrumpirte, yo voy a hacer la primera pregunta, si eso es lo que si preguntas de Nati. Sí, sí, pues tú haces la primera, pero y la segunda y la tercera, ¿quién la hace? Me Yo hago toca a la mí. segunda pregunta y luego Ah, vale. Nati. Ah, vale, perfecto. Listo. Entonces, la primera sesión siempre es introducción a la autora o al autor y introducción al libro. Y entonces, por eso es que Nati y Caro van a iniciar. Entonces, pues bueno, agradecerte, de verdad, estamos muy, muy emocionados por tenerte aquí. Quería darte como esa pequeña introducción de con quién estás en este espacio, qué hacemos, por qué nos reunimos. Y pues bueno, nada, darte las gracias y decirte que no solo por estar acá, sino por ese libro tan espectacular que nos conmovió a todas y, y nos hizo hablar mucho, nos dio mucho para hablar. Entonces, pues bueno, bienvenida. No sé si quieras compartir algo antes de arrancar con preguntas. No, gracias a ustedes por invitarme. Me parece súper, todavía me sorprende y me parece muy loco que los libros sean como una máquina que puede viajar tan lejos, como llegar a otro grupo de personas que uno no conocería de otra manera. Eso me sigue pareciendo divino y que además es como una experiencia como encapsulada, como una máquina del tiempo y del espacio que la gente puede usar en distintos momentos, no sé, me sorprende. Y también me sorprende que tengan el libro, como hicieron en la edición de Uf, Laguna, como una hicieron para tenerlo. travesía. Es que está agotado en todo lado.
Sí. Entonces, pues nosotras obviamente viajamos mucho a Colombia, pues porque aquí nada que hacer. En Londres es muy difícil conseguirlo, a menos que lo pidas por Buscalibre, que Lau Rondón nos dio como ese dato, pero pues nos enteramos de eso anteayer, ¿no? Llevamos Mm. 3 años y no sabíamos que lo podíamos pedir por Buscalibre, entonces esto era cada vez que alguien iba a Bogotá era como, ay, te encargo, y entonces cada una, o sea, como que a mí me tocó ir como a 3 librerías y no lo conseguimos. Después Juan fue a un par, o creo que Marisabel le dijo a Juan como en esta librería está, y Juan fue y pues sí habían copias, entonces no, pues cómpranos a todas, no, como que este libro fue de los más difíciles, la verdad, porque sí está difícil de conseguir. Qué loco, Eh, y consiguieron para todas y en físico. Eso me pareció, cuando me mandó Ale la foto, yo dije, ¿qué hicieron? ¿Qué magia hicieron para tener sí. todas libres? Sí, 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 sí. Bueno, hay unas que leen en digital. Yo lo intenté, pero no pude y em, cuando lo hice todo se fue a la mierda. Los, la organización de ese libro, duramos como 8 sesiones leyéndolo. Bueno, no. Entonces yo dije, no, yo vuelvo a mis libros, a mis libros reales con papel. Em, pero sí, sí, la mayoría de nosotras prefiere leer en digital. Hay poquitas que lo tienen en Kindle, pero la mayoría preferimos leer en papel. Entonces, pues bueno, yo creo que arranquemos, Carito, si quieres, Listo. comenzamos. Sí, pues como para complementar lo de André del grupo del club de lectura, nosotras hacemos como una votación al final de cada año para los libros que vienen en el año siguiente y pues este libro lo decidimos desde diciembre. Entonces, cuando la gente va de vacaciones de Navidad, pues aprovechamos y compramos libros y los vamos trayendo para todas. Entonces, sí, bueno, como dijo André, muchas gracias por aceptar la invitación de Aleja. Em, pues como también como dijo André, antes de cada libro hacemos como la presentación de la autora y la presentación del libro como tal. Esa es la primera sesión de cada uno de los libros que vamos a leer. Y pues yo tuve el honor de hacer la presentación tuya, hice todo el espionaje y el Intel, así que pues yo le transferí a todas, estoy en una estación de tren. Estoy en una estación de tren, perdón, pero bueno, el caso es que yo le transferí pues la información a las chicas antes de empezar el libro y ahí fue cuando tomamos la primera foto. Pero pues también quería como contarte que al mismo tiempo que estábamos leyendo tu libro o estábamos terminando tu libro, fuimos a una exhibición retrospectiva de Beatriz González, donde mostraba pues toda su carrera como artista plástica y fue tan relevante el libro a su obra que cada vez que íbamos a la exhibición quedábamos como impactadas con pues como con todo, porque son dos diferentes estilos, uno literatura, el otro es artes plásticas, pero se muestra la idea del libro. Entonces, de allí pues quería como saber cómo personas sensibles como tú han logrado plasmar la realidad, ¿no? Nuestra realidad nacional. Entonces era para ver si nos podías contar un poco de ti, de tu contexto, como de tu historia, contexto, historia y de tu experiencia como escritora para plasmar la realidad nacional, como por ejemplo el desplazamiento o la muerte, o así, pues esa es como la primera pregunta, más como de ti y sí, qué te lleva a esa experiencia para que sea eso lo que quieras escribir. Bueno, no sé por qué razón, o sea, yo nací como en una clase media bogotana, como una clase media aspiracional. O sea, de hecho, mi familia no tenía mucho dinero, pero no sé por qué razón, o sea, mi mamá creía que era lo mejor y nos metieron como a mi hermana y a mí en un colegio de niñas ricas, lo que me generó a mí y a mi hermana un choque porque pues no era nuestra realidad económica y yo creo que eso me generó desde muy chiquita una sensibilidad como con las diferencias culturales ancladas en la clase social. O sea, como que era distinto.
las prácticas de esas niñas, el acceso que tenían y como sentirme un poco marginal, aun cuando no lo soy, ¿cierto? Como que soy una persona súper privilegiada en Colombia, pero eso fue una experiencia que me marcó. Y luego, no sé también por qué razón, desde muy chiquita había una curiosidad sobre la idea abstracta de lo colombiano, que en Bogotá no es muy fácil de acceder, menos en esas clases medias o clases altas. Lo colombiano es como una abstracción, como, no sé, ir a Girardot. Pues eso es como lo más colombiano que uno puede hacer, pero, o bueno, si eres de clase más alta, ir a Cartagena, pero siempre te mueves como por unos circuitos que se parecen mucho a la ciudad y donde estás como protegida. Pero muchas de ustedes me imagino que son de más o menos mi generación y los noventas, lo colombiano era como un misterio, ¿no? Como unas olas de violencia muy extrañas que uno no entendía, una sensación de secuestro, em, un conflicto armado que parecía estar acá, pero no estar acá, no sé, a mí eso me generaba muchas preguntas, las bombas del cartel de Medellín, bueno, todo ese tiempo. Y era como una gran incomprensión. Luego, un poco más grande, como durante la adolescencia, ya salí de ese colegio de niñas ricas y entré como a un colegio también como de clase media, pero como de gente alternativa. Entonces empecé a tener compañeritas y compañeritos cuyos papás habían estado en la guerrilla, no sé, como otra, otra experiencia. Y fue como, ah, wow, otro relato de lo que pasa en el país. O sea, no entiendo bien. O padres artistas, no sé, como otros referentes, padres sindicalistas, como toda un relato de país que no se me había sido contado. Y todo esto era durante la época de Uribe y fue empezar a crear una conciencia política, pero pues era como con mucha información mezclada y empezar a leer y empezar a entender. Pero en medio de todo este recorrido siempre estaba la pregunta como de, pues yo quiero ir a ver. Yo quiero ir a ver qué es eso, qué es lo que es esa abstracción de lo colombiano, que está llena como de estereotipos y clichés, ¿no? Como mm, sí, como relatos deshumanizantes, una violencia espectacular, una sensación además que de chiquita a mí no me cuadraba y era como la sensación del sinsentido, como todo está mal. Mi papá decía mucho como este país de mierda que no tiene futuro, ¿no? Como, y a mí me acuerdo la sensación de siendo chiquita como, pues qué feo, no me gusta. No me gusta nombrar mi lugar de origen como un lugar sin futuro, sin salida. Y luego estudié literatura en la Javeriana, pero digamos que en ese momento el estudio de literatura todavía estaba muy eurocentrado, entonces era estudiar todo lo clásico y sobre todo la historia de la literatura europea, que sí, muy bonita, muy chévere, y la literatura española, como si la literatura latinoamericana proviniera necesariamente de la literatura española. Entonces leíamos medievales españoles, bueno, y leíamos muy poquito como de otros. Me acuerdo que tuve una clase de literaturas indígenas que fue como, wow, ¿qué es Wow. esto? Sí, como otro relato, otra manera, otros personajes, otros tiempos. em, y ahí también empecé a tener como la misma crisis, como de querer salir de esa burbujita que era también el estudio de la literatura, como se volvía muy hiperacadémico, hiper racional, muy poco enfocado en la parte creativa o absolutamente nada, o sea, más o menos que el estudio académico de la literatura era, date cuenta que nunca vas a poder escribir, porque todo ya fue escrito y todo está siendo estudiado y además yo no le veía como empecé a sentir que estaba que esa manera, esa mirada elitista de la literatura estaba absolutamente desconectada de la realidad. Como yo estoy estudiando literatura en un país en guerra, ¿para qué? Para hacer otro ensayo más sobre el siglo de oro español, sobre la metáfora en, no sé, en Sor Juana Inés de la Cruz. O sea, ¿para qué sirve esto? Y en esa crisis de vida, yo quería volver a conectar lo literario con la vida, porque digamos que la experiencia de leer era lo único que a mí me conectaba
de una manera muy profunda con los demás seres humanos. O sea, leyendo era que yo entendía al otro, ¿sí? Y era como, pero ahora estoy leyendo para hacer unos papers ahí que no tienen sentido, no entiendo nada. Y en esa crisis con la carrera, en un momento dije, bueno, voy a dejar la carrera. Y mi mamá me dijo, ¿usted cree que somos ricos? O sea, como no, tiene que terminar, tiene que tener este diploma, lo cual estuvo bien de mi mamá. Pero ya hacia el final empecé como a interesarme, como, bueno, ¿cómo hago para conectar esto? Y los jesuitas en ese momento tenían un semestre social. Entonces ahí me fui a Nariño a trabajar con una ONG de desarrollo sostenible de jesuitas y me enamoré, o sea, porque era trabajar con comunidad indígena y campesina en ayudar a hacer planeación estratégica. Y yo dije, esto es literatura, o sea, les estamos ayudando a construir su relato y la literatura sirve para algo, o sea, para construir narrativas. Y ahí volví a esperanzarme y ahí empecé todo un camino con la promoción de lectura y escritura, que fueron muchos años en los que trabajé en proyectos diferentes con primera infancia, con abuelos, con jóvenes, con bibliotecas públicas rurales. Y fue una experiencia increíble porque pude viajar muchos territorios de Colombia y además viajar como con una misión muy política, pero que parecía no política. Entonces, pues no sé, tuve encuentros así con guerrilleros, o sea, encuentros con ejércitos, pero pues uno decía, no, yo vengo a leer, yo vengo del bienestar, o yo vengo del Ministerio de Cultura, o, bueno, usted es la de los libros, siga. Y los libros era como un acceso muy extraño, igual, ahora que tengo 40 años, digo, fue pucha, yo estuve, o sea, como me metí en esos lugares y Sí. no me pasó nada, porque, no sé, en Buenaventura nos metíamos como en unos barrios de casas de pic, o sea, unas vainas que yo digo, ya a esta edad me daría miedo meterme ahí, pero pues era la impunidad de la juventud y pues ahí fue muy lindo porque el libro fue em, la excusa de dialogar con tradiciones súper distintas, con otro canon, con el canon de cada región de Colombia, que es un canon oral, o sea, con las historias, leyendas, cuentos, refranes, con la belleza, con las canciones de la gente. Y pues ahí fue como no, mi papá no tenía nada de razón, o sea, para nada creo que este país sea una mierda, para nada creo que esto sea una sin salida. Yo creo que acá hay belleza donde uno mire, una belleza súper desgarradora porque es gente viviendo en unas condiciones que nadie tendría que vivir, ¿no? Pero ahí en esas condiciones hay mucha belleza. Y ahí, bueno, estuve muchos años hasta que eso también se volvió muy duro, porque a veces, o sea, lo que tú haces en promoción de lectura nunca, pues nunca va a cambiar las estructuras de desigualdad y además no ves los resultados jamás, o sea, son resultados intangibles, no medibles, o sea, por ahí algo de ese compartir moviliza en algo a alguien, pero fue pucha, no sé, como yo empecé a desesperanzarme, como la gente lo Mm. que necesita es salud, no sé, como, y uno acá llevando ahí el cuento, la nana, el arrullo, como fue puta, esto no, y además pelear con alcaldes por boba, como señor, por favor, ponga papel higiénico en la biblioteca y el man tratándote mal, como, Dios mío, no, no puedo más. Entonces ahí, y además porque o sea, el trabajo social es un lugar de entrega demasiado duro. Y yo al final yo me sentía vacía, como ya no tengo nada más para dar, o sea, entregué mi alma. Ahora soy, no sé, no, o sea, el día que entré en crisis, me acuerdo fue en Garagoa, Boyacá, que el bibliotecario era muy bueno y el man de esos bibliotecarios que te cogen la caña y hacen todo. Y me empezó a decir, bueno, Laurita, ¿qué hacemos con esto otro? Como pidiéndome ideas. Y yo de verdad que no le pude dar ni una sola idea. Como que mi creatividad se había secado. Y yo dije, bueno, ya es el momento de parar porque yo ya no estoy ayudando a la gente. O sea, estoy tan cansada que yo ya no sirvo. Entonces, bueno, ahí renuncié, yo no sé qué. Uy, les estoy contando toda la historia de mi vida, larguísima. Está Pero bueno, el perfecto, hecho es está que perfecto. No importa, todo da contexto.
El hecho es que la escritura había sido un sueño de chiquita, pero un sueño que yo maté. Como no, esto no va a ser posible. Pero bueno, me enamoré de un argentino, me fui a vivir a Buenos Aires y ahí encontré la maestría en escritura creativa y era como una emoción. O sea, yo miraba esa página cada 2 días y se me latía el corazón, me sudaban las manos. Yo decía, yo quiero estudiar esto, pero al mismo tiempo estaba tan traumatizada y tan bloqueada por haber estudiado literatura que era, no, no, no me atrevía hasta que dije, bueno, lo voy a hacer. Y pues en la experiencia migrante, que ustedes todas tienen experiencia migrante, es muy raro como uno empieza a pensar en su país, como con mucha nostalgia, pero también se empieza a dar cuenta las complejidades del lugar donde viene en contraste con el nuevo lugar. Y yo me empecé a dar cuenta que yo tenía mucho miedo, por como que tenía muy instaurada la violencia en el cuerpo. Entonces, no sé, digamos, yo veía, los argentinos son regritones y se empiezan a pelear en la calle, pero nunca se pegan. Mm. Pero yo los veía gritar y yo empezaba a correr, como van a sacar cruceta, van a sacar, o sea, disparos. Y era como no, los Sí, manes solo gritaban. sí, O la gente empezaba a pelear en la carnicería por Macri, Cristina, qué sé yo, y yo fue puta, se va a armar. Porque pues yo viajé mucho tiempo a Colombia donde no se podía ni decir el nombre de Uribe. O sea, sí. entonces me empecé a dar cuenta como que tenía un montón de capas de violencia y quise escribir sobre eso y justamente era el proceso de paz y yo estaba súper como, bueno, ¿qué implica la paz? ¿No? Como, ¿cómo se hace un proceso de paz cuando las violencias han sido tan profundas y tan íntimas? Entonces ahí, Sofoco es como mi proyecto de maestría. Así fue que lo escribí, pero creo que no lo hubiera podido escribir en Colombia. O sea, la migración fue importante para quitarse como los ojos de encima. A veces viviendo en Colombia uno se siente muy observado por sus pares, por su familia, por todo el mundo, ¿no? Sí. No, qué nota que nos estés dando Sí. como ese contexto porque comenzamos como a entender, porque sí había como que parte de nuestras conversaciones era, pero Dios mío, ella se conoce Colombia porque es que las descripciones que tú hacías de los territorios, que son todos, ¿no? Como no es uno puntual, pero sí está el páramo, está el río, está, ¿no? Como que hay muchos territorios que los describes muy detalladamente y cuando uno lee, uno se siente ahí. Y no es solamente dentro del cuento, no es solamente el paisaje, no es, o el territorio no es donde pasa la historia, el territorio es un personaje de la historia. Mm, Y eso es muy tangible y es muy chévere. Entonces sí está muy bueno que nos des ese contexto porque sí había como muchos cuestionamientos, como esta vieja se conoce ¿Cómo lo Colombia de pe logra? a pa. Sí. Entonces, pues bueno, muchas gracias. Yo sabía que se nos iba a ir. Yo es que yo creo que vamos a poder hacer entre 5 y 6 preguntas. No, creo que vamos a poder hacer tres. Perdón, yo Entonces, hablo mucho. no, esa es la idea, no te preocupes. Entonces, si quieres, Caro, porque te queríamos preguntar sobre, sobre cuáles son las lecturas como que más te han influido en tu escritura, pero yo me voy a saltar a esa porque quiero que entremos a Sí. Sofoco. No, y además que hay, tú ya lo mencionaste que una de las lecturas cuando estabas en la Javeriana era la lectura de cosas indígenas y Ujú. también pues yo creo que tomas mucho los relatos orales de nuestros, desde la gente que vive en los territorios. Así que sí, dale, dale, sigue con la Sí. siguiente. Entonces, pues yo quiero ya entrar al libro. Entonces te voy a dar como apreciaciones generales y acá por favor interrúmpanme o agreguen aquí el resto de chicas si a mí se me olvida algo, pero como que el sentimiento general del club del libro ya cuando hicimos como un cierre de cuando ya terminamos el libro es que no sé si lo hiciste o no intencionalmente, pero se siente como un círculo completo el orden de los cuentos. Entonces tú comienzas con Aíta la muerte, en donde es una mujer que quiere darle dignidad a todos esos cuerpos que están llegando
sin nadie quien los llore, sin sepultura, ¿no? Y ella como que quiere, y ese se vuelve como su proyecto de vida, como darle dignidad a esos muertos. Em, y al final, el último cuento, que es el parto de la vaca, em, cierra con la desaparición de la hija de estos, pues la hija del silencio y de la mamá del protagonista, que ya no me acuerdo el nombre. em, pero sí se siente como que hay un loop, ¿no? Como que comienza, como que comienza un cuento en donde hay un montón de desaparecidos no desaparecidos, hay un montón de cuerpos NNs que llegan a territorios que ni idea, que es una realidad asquerosa de Colombia, y después cierras con quien está al otro lado de ese cuerpo, ¿no? Los familiares, los hijos, los papás, em, que están extrañando a la persona y que llevan su vida entera y se han gastado su fortuna entera en buscar un cuerpo que puede estar al otro lado de Colombia, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención y nos gustó mucho. Otra cosa que nos encantó y que disfrutamos mucho fue que en Colombia sí tendemos obviamente Colombia es un país súper clasista, no es el único país clasista, Inglaterra es supremamente clasista también, pero sí se bordea mucho a los indígenas, a los campesinos, y algo que notamos en cada uno de tus relatos era que tú dignificabas a los personajes sin importar cuál fuera su demografía, ¿no? Entonces, desde la cajita de Avon y esta fue uno de nuestros favoritos, em, como ella es digna y cómo se dignifica a través de la interacción que tiene con la novela, cómo arrancas, no estoy segura si es, espérate, lo tengo aquí, no es el último, el del parto de la vaca, sino el, el de un toro bien bonito que arranca divino, ¿no? Como diciendo, no sabía leer, pero sabe otra forma de leer, que es que sabe leer la naturaleza, cosa que ninguna podía hacer, ¿no? En ese momento. Pues, y que yo tampoco, creo que ninguna sabe leer la montaña y la naturaleza como este personaje lo hacía. Ese fue como el segundo aspecto que disfrutamos un montón leyendo el libro. Y lo último que te quería contar es que movió muchos sentimientos. Fue una experiencia en donde todas compartíamos que nos partimos de la risa en muchas escenas, nos dio mucha rabia en otras, o sea, es más, varias, incluyéndome a mí, dijimos, fue puta, no debió haber terminado con ese cuento, te quedé rayada, pero también decíamos, así es que debe terminar, ¿no? Como con este sinsabor de, puta, es que esto no es un cuento, esto pasa todos los días en Colombia, ¿no? Entonces, como que sí, qué chanda que termina así, pero qué bueno porque es que nos estamos dando cuenta de muchas cosas y ahí con esto cierro, porque como les dije a todas, vamos a escuchar a Laura, no nos vamos a escuchar entre nosotras. Es que sí fue digamos que nosotros siempre tratamos de leer como con temas puntuales y fue algo que yo propuse dentro del club de lectura y es que veamos como esos privilegios ciegos que tenemos, ¿no? Como que muchas personas no sabemos que somos privilegiadas hasta que no leemos estos cuentos y este libro a mí personalmente, y por eso les propuse que lo leyéramos desde esa perspectiva, me abrió una perspectiva y como que me permitió entrar en territorios mentales y físicos a los que nunca había accedido, ¿no? Entonces, sí comenzamos a utilizar este libro como punto de comparación de no todas las personas en el mundo han creado una relación con su papá, ¿no? Todas acá tengamos papá vivo, muerto, parcial o lo que sea, todas tuvimos la oportunidad de construir algún tipo de relación con nuestro papá. Entonces esa fue como la perspectiva general del libro, que yo sé que como autora es rico escuchar
cómo nos pareció, cómo nos sentimos, cómo lo leímos. Entonces queremos preguntarte, em, ¿cómo elegiste el orden de los cuentos? ¿Qué era lo que querías resaltar? Si tenías un tema puntual o simplemente fue lo que te salió. Danos como una pequeña introducción de cómo fue la construcción del libro desde que comenzaste a redactar hasta elegir el orden de los cuentos y, y todo esto. No, pues qué lindo que suscitó todas esas cosas y esas discusiones. Yo creo que el tema de como de la dignidad, es como una disposición amorosa para con los personajes. Y es que, claro, como yo creo que los estereotipos, o sea, como que estamos llenos de estereotipos, ¿no? Como las mujeres son así, los campesinos son así, los indígenas son así. em, pero cuando uno tiene cualquier experiencia con cualquier ser humano, desde un lugar amoroso, es como, ah, no, o sea, tremenda complejidad psíquica, espiritual. Cada ser humano es una complejidad y una belleza y unos dolores muy particulares. Y creo que si bien eso está cambiando, como sobre todo desde otras narrativas como la literatura, em, hemos tenido muchas, digamos, como las narrativas que tenemos sobre la violencia en Colombia, pues las primeras son las noticias, que las noticias son muy cortas y muy deshumanizantes y también son un instrumento político. La otra gran narrativa de la violencia que tenemos son las telenovelas, que se basan mucho en estereotipos. El narco, yo no sé cómo, el campesino bruto, como, marica, como ya dejemos de reproducir la misma vaina. Y, y pues en la literatura sí hay como una complejidad más grande de los personajes. Pero yo leía un ensayo que hizo como una profe de la Javeriana que yo quiero mucho sobre la representación de la violencia y ella decía que pues tomó varias novelas de la violencia y decía que ahora, como en esta nueva generación, estamos retomando el tema porque pues es importante siempre. O sea, ¿cómo no vamos a hablar de esto? Pero decía que ella veía en las nuevas escritoras, no sé, como a Eliana Hernández con su libro La Mata, que ella veía una salida de la melancolía. Entonces ella hablaba de la melancolía como el término de Freud. Y es que cuando se hace el duelo, el duelo estancado se vuelve melancolía, es decir, se vuelve depresión, cuando el duelo no se puede elaborar. Entonces ella decía, es raro porque ahora hay una nueva generación de escritoras y escritores que están saliendo de la mirada depresiva, que es esa misma mirada de no futuro, no sé, como la película Rodrigo como esa mirada de no hay futuro para Colombia y yo creo que somos las escritoras del proceso de paz. O sea, finalmente como que si hay algo que empieza a cambiar. Entonces no solo ver a los personajes por fuera del estereotipo, ¿no? Sino también empezar a ver como ciertas salidas. Y como que la salida tal vez no va a ser macro, sino las salidas son íntimas. Y yo me preguntaba como qué desean ellos y ellas. O sea, en su fuero íntimo. Y eso, y luego me enamoraba de los personajes porque yo los miraba muy como, ay, tan divino. Y luego los metía en una situación y luego yo decía, no, pero ¿qué hago? ¿Cómo los saco de acá? Y a algunos pues les va mal, a otros les va mejor. Eh, y bueno, ¿y cómo fue el proceso del orden? Muchos de ellos fueron mi tesis, o sea, literal, la manuscrito que entregué como para graduarme. Pero lo chévere es que como yo estaba estudiando una maestría, pues uno lee sus textos en clase y los compañeros te los retroalimentan. Entonces eso sirve mucho. Yo empecé a darme cuenta, se ríen, se conmovieron, como que podía ver en vivo si lo que yo escribía tenía un efecto, pero pues también me daba mucho miedo porque yo decía, la mayoría son argentinos, yo era la única colombiana y yo decía, pues esta gente puede estar estereotipándome, como,
Ah, en la colombiana, qué chistosa con su guerra, con sus vainas folclóricas. Y tenía mucho miedo de que el libro saliera en Colombia porque yo decía, ¿qué tal haya hecho otro estereotipo así como dejémonos de vainas y la gente me odie? No sé, como que no, Sí. no sabía si eso en Colombia iba a funcionar. O si las voces que a mí me parecían buenas eran súper artificiales, no sé. Y luego cuando ya tuve como los suficientes textos, em, empecé a pensar como los discos, como la experiencia que uno tenía cuando compraba el disco, que el disco es un recorrido emocional. Entonces lo que yo quise es que los cuentos oscuros fueran contrastados con unos un poquito más luminosos, o sea, no poner toda la densidad junta, em, en la mitad poner como la cumbre, el más difícil, que a mí me parece que es el de Flower Jair, que es el más difícil de leer, pero que me parece que es como el momento donde logré algo con el lenguaje más interesante, lo puse en la mitad. Y luego, bueno, ya tenía pensado más o menos. Y esto no fue como esa interpretación tan linda que ustedes hacen, sino fue más estratégico poner a Aíta de primeras, porque me parece que Aíta tenía una voz como enganchadora. Entonces yo Ujú. dije, yo este libro lo voy a mandar a concursos, necesito que el jurado quiera leer más o sea, que se enganche rápido, porque Claro. si ponía, digamos, a Flower ir de primeras, por ahí un jurado más perezoso dice, ay, no, esta vieja toda poesía, que esta mierda. Sí. O si ponía el de Ricardito, era como, ¿y esto qué? Una gente ahí que se enamora, no sé, como que se entendiera para dónde iba. Y el último, que yo sé que es una crueldad terminar así, el último fue como, bueno, yo he pasado por todas las emociones, pero no pasé por el odio. Y el odio es el motor del conflicto. A mí personalmente el odio me parece súper incómodo, pero me imaginé, pues me obsesioné con Dabeiba y empecé a leer mucho sobre Dabeiba y cómo fueron las ejecuciones extrajudiciales y cómo además lo que me pareció re loco de Dabeiba es que estaban desaparecidos y estaban en el cementerio de Dabeiba. O sea, uno buscando un desaparecido que al final estaba en el cementerio, pero uno no sabía, no sé, hay algo como muy loco ahí. Y me empecé como a decir, bueno, y si yo soy un niño que le desaparecieron la mamá, ¿qué? Y ahí me conecté con el odio, Mm. que fue, y me parecía importante terminar ahí porque también hay que entender el odio. O sea, porque el pacifismo sin pasar por el odio es simplemente negar una parte de la humanidad. No sé. O sea, la paz se alcanza pasando por ahí también. Y dignificando la rabia del otro, ¿no? Como una rabia de unas violencias estructurales. O sea, Mm. sí, que él dice, a mi mamá la mataron por pobre. Y, y Sí, pues eso es muy hijueputa. sí, sí, de acuerdo. Sí, sí, fue durísimo terminar ahí, pero pues decíamos es que sí es necesario ver, pues porque eso es lo que permite como pues digamos que es la ficción, que yo ya no me acuerdo quién es el que dice, ustedes que estudiaron literatura, me corregirán, pero hay un autor que dice que la ficción al final son verdades contadas a través de mentiras, ¿no? Y es duro porque es que esto no es una ficción, fue puta, esta mierda pasó, ¿no? Y esto le pasó a mucha gente. Y acá tiene otros nombres, ¿no? Y es una ficción, pero al final es la historia de muchas familias en Colombia que efectivamente les pasó lo que les pasó por no tener los medios, por no tener los privilegios, por vivir donde vivían. Entonces, pues bueno, sí, uno queda con un sinsabor y con mucha rabia de que ese sea el final del libro, pero estoy de acuerdo y creo que todos estuvimos de acuerdo que ese era el final que tenía que tener, ¿no? Pues bueno, nos quedan 15 minutos, entonces sí, es que alcanzamos a hacer 6 preguntas, ¿qué va? Em,
Entonces, Ale tiene una pregunta acerca de la cajita de Avon, Ivo tiene una pregunta acerca de el corazón del señorito, o podemos abrir a preguntas random. ¿Qué quieren? Ahí sí quiero Yo preguntarles tengo a las una que chicas. estoy que me muerdo la lengua, ¿Sí? pero Bueno, no, pues pero hágale, no, hágale a ver. no era mi turno y no quiero pasar. Háganle y si alcanza el tiempo lo hago. Bueno, hagamos, si quieren, si puede ser cortica la pregunta de el corazón del señorito y después cajita de Avon. Y ojalá la respuesta también sea cortica para que Pau pueda hacer su, su pregunta. Listo, dale, no sé, Ivo, no te escuchamos. No, marica, no te escuchamos. No Ivo, te escuchamos, Ivonne. ay, pobre Ivo, qué pecado. Dale tú, Pues si dale por quieres que ahora. mientras Aleja vaya preguntando. Sí, bueno, sorry, Ivo. Eh, gracias, Lau. Andrea nos dijo muchas veces que no te dijéramos gracias otra vez, pero gracias. Gracias, gracias de verdad por estar acá, por todo. Estoy muy conmovida por todo lo que nos cuentas y me conmueve mucho tu existencia, básicamente. Y te quiero preguntar por la cajita de Avon, porque fue uno de los cuentos, sí, como dijo Andrea, que más nos gustó y que a mí personalmente me pareció espectacular. Al final, como que quería abrazar el cuento y abrazar el libro. Y leyéndolo, pensé, pues sí, como que quisiera entender de dónde surgió la idea de conectar el cuento del capote de un escritor ruso con la historia de esta señora en un pueblo de la costa atlántica, ¿no? Y solo para mencionarlo rápido, que tú misma dices que deja de ser una mujer gris en una tierra ardiente. Y es como, ¿por qué esta señora Marlenis X termina tan conectada con una historia tan lejana y tan rara a la final, como tan lejana en todo sentido para ella? ¿Cómo surgió y cómo se te ocurrió? Y por qué el capote también. Bueno, yo leí El Capote en el colegio y Akaki Akakievich se volvió como un personaje para mí entrañable. O sea, es raro porque él es como, pues no es muy agradable, no tiene muchas habilidades sociales, pero yo era como, ay, Akaki, sufrí mucho por él y siempre me acompañó y se volvió como un término para mí, como que a veces veía gente y decía, ay, no, esta persona re Akaki Akakievich, como que me rompe el corazón. Y lo llevé conmigo. Y también Un corazón sencillo de Flaubert, que también es como una señora que es saciadora y como que todo el mundo la maltrata, pues como que ella es muy buena y todos se aprovechan. Ese fue otro cuento que a mí me marcó la vida, esos dos, que los leí en el colegio. Y luego en la maestría, o sea, en realidad no fue mi idea, sino fue un ejercicio de clase, un profe hablaba como de la escritura en el intersticio, o sea, como escribir dentro de la tradición o respondiéndole a la tradición, y nos puso a leer ejemplos de eso, como, no sé, el Aleph de Borges, y luego nos puso a leer Help a él de, ¿cómo es que se llama ese escritor? De Fowell, y luego otra versión que había hecho, bueno, versiones que la gente hizo de Borges, y yo, qué interesante, como que me pareció muy chévere, y nos dijo que por favor reescribiéramos en el intersticio, o sea, reescribiéramos algo de la tradición que nos gustara mucho. Y yo dije, ay, bueno, yo quiero escribir sobre el capote, como que me acordé de lo mucho que me gustaba ese cuento. Y una amiga se me burló, como que yo le dije, yo voy a escribir el capote, pero como voy a reescribir el capote. Y mi amiga me dijo, como, ay, no, que lo va a volver el tropical, yo no sé qué, y se me burló resto. Y yo dije, pues maldita, yo sí voy a poder, maldita racista, que ves mi país como algo malo. Entonces empecé como, bueno, me voy a copiar la trama, pero luego eso era como muy bobo, copiarme solo la trama.
y además quedaba como muy copia y yo quería que fuera diálogo. Entonces dije, no, pues tengo que meter la referencia al capote para que sí funcione. Pero ¿cómo hago? Entonces dije, no, pues, porque Marlenis, ¿cómo va a llegar al capote? Y yo dije, ah, no, pues había una telenovela del capote. Entonces ahí la metí y así fue que lo hice. Pero en realidad era un trabajo del profesor. La idea era del profesor. Sí, no fue de los favoritos, la verdad, porque además era de esos, porque además amamos, creo que fue de las cosas en las que sí todas estuvimos de acuerdo, y es que amamos el final. Dijo, puta, bien hecho, se robó esa plata y se fue a su Siberia y allá se quedó, ¿no? Como amamos. Ivo, vuelvo a ti. ¿Será que ya te podemos escuchar o ¿Me paila? escuchan ahora? Sí. ¡Woohoo! Es que estoy estrenando el computador y estoy explorando un poco. Bueno, Eh, felicitaciones. sí. Em, Laura, bueno, soy de Cali y obviamente Corazón del Señorito fue el cuento que me llegó a mí, pues así, pero como de una manera muy sensorial porque se siente Cali en todos sus aspectos, su sonoridad, esas canciones de salsa, esos olores de comida, de jugo de lulo, las brisas de los farallones y digamos también hasta el frío del río Pance, que es donde termina la historia del cuento. Pero me llama mucho la atención el uso de la bruja. Y también el final, el cierre del cuento, em, digamos que la bruja con su amarre es una catalizadora de ese destino y también se vuelve como un motor, digamos, narrativo de toda esa historia de amor y de desamor al final de Ricardito. Entonces, yo lo que quería preguntarte también era si ese rol de la bruja es como un rol de justiciera emocional, de alguna manera que le da a Ricardito lo que necesita más que lo que pide, digámoslo de esa manera. Y si fuera como, digamos, busca sugerir que es un milagro al final de, pues, conquistas a Mara sexualmente y eso, pero ya entendió que ya es el amor versus el deseo. Son dos cosas diferentes. Entonces es casi como una manera como de morir, de darle muerte a ese deseo. Es la única manera, pues como que habla de muerte en este, es muy diferente a los otros cuentos. Entonces, sí, quería como que nos contaras un poquito sobre ese cierre de esa, digamos que de alguna manera casi que ambiguo, ¿no? Final, y sobre ese rol catalizador y narrativo de la bruja. Sí, pues este me acuerdo que lo escribí en invierno. A mí en invierno me daba como un, bueno, el de ustedes debe ser, pero una cosa que no me imagino. O sea, si a mí me daba duro el invierno de Buenos Aires, que no es tan grave, pero yo decía, me va a morir, me va a morir. Em, y me acuerdo que estaban haciendo una obra en mi casa y tenía una amiga caleña y me dijo, no, pues ven a escribir a mi casa, porque yo necesitaba entregar una entrega de la maestría. Y esto también surgió de un ejercicio del profesor que nos dio como unos fichas de lotería y a mí me salió el corazón, el señorito y la bruja. Y yo dije, ah, bueno, con esto tengo que armar un cuento, ni idea qué, ¿cierto? Y en la casa de Cata, yo creo que me poseyó el espíritu caleño de su casa, yo no sé, porque me La empecé a acordar. salsa. Me empecé a acordar de cuando vivía en Cali, empecé a poner salsa y a tratar de ver cómo que era lo que quería escribir. Y al final yo sí creo que la bruja es como la paradoja, o sea, es la justicia, pero también es la paradoja del amor. Y es como si uno supiera en qué va a terminar, igual vuelve y lo vive, no sé, como esa pregunta sobre el deseo, como mi hermana estaba terminando una relación en ese momento y era de terror la terminada de esa relación y yo decía, qué difícil que es terminar una relación porque hay que compaginar historias incoherentes. O sea, como la historia de haber amado mucho a alguien y terminar odiándolo, ¿cómo se compagina eso? O sea, o cómo haces un duelo, o a quién duelas, a quién amaste o a quién odias. O entonces,
empecé a pensar como qué pasaría si uno hace el amor y mientras hace el amor está viendo el futuro de cómo va a terminar esa vaina de mal. Igual se metería uno o no. No sé, como que quería hacer ese juego de los tiempos irreconciliables del deseo, del amor y de la diferencia entre eso, como que la bruja le dice, todos quieren amor, pero nadie quiere lavar los lavar los platos, ¿no? platos, sí, Sí, tal Como cual. que hay una diferencia muy grande entre la fantasía de estar con alguien y realmente estar con alguien, que es muy lo difícil. cotidiano. Sí. Ah, Súper. no, súper. Gracias. Bueno, nos quedan 5 minutos y de pronto nos podemos quedar 10 minuticos más para que Pau pueda hacer su pregunta. Mm. ¿Sí? Sí, está Súper, bien. listo, Pau. Muy cortico. Y es si en el cuento Esperar en la luz, el personaje tuvo una experiencia psicodélica. Yo creo que sí, o sea, sí, pero eso para los occidentales diríamos una experiencia psicodélica, pero para las comunidades indígenas no es raro, ¿cierto? Entonces, como que para las comunidades indígenas, también viví en el Cauca, entre todas las cosas, eh, y, y pues es muy bonito ver cómo las cosmovisiones, o sea, como las miradas de mundo, sí terminan en lo cotidiano. Es decir, lo que pensamos, nuestra cosmovisión, nuestra explicación del cosmos, empiezas a ser algo tangible en las relaciones con la gente. Entonces, cuando yo viví en tierra adentro, era raro porque no era como la relación con las fuerzas de la naturaleza, no es algo ajeno. O sea, como que eso está en todos lados y en todas las relaciones y a veces yo me sentía como hay una parte que no nos estamos entendiendo. O sea, como sí sentía un choque cultural, como creo que creo que hay un punto donde no, nuestras cosmovisiones se están chocando, pero también percibo que es real que ellos hablan con la naturaleza, o sea, no es una vaina que se están inventando, como que raro, pero, pero sí es tangible, es palpable y pasa. Entonces era como, y Flower Jair pues aparece como ese personaje que puede, pues que es normal hablar con los ancestros, que se le aparece Quintín Lame y él puede hablar con Quintín Lame, que se le aparece Juan Tama, o sea, es como un viaje místico, pero porque hay gente que sí que puede vivir así, que puede acceder a eso, porque en su cultura es posible. Creo que en la nuestra es como no, uno no puede hablar con los fantasmas. Bueno, o sí, pero es de otra tradición. Sí, sí, ese Gracias, sí Laura. estuvo bueno que lo hayas metido en la mitad porque sí es denso de leer y hubo como mucha discusión acerca de, pero el man eso pasó en la vida real, eso se lo estaba envidiado, ¿no? Como que sí hubo, y bueno, y eso nos llevó a un montón de otras conversaciones. Bueno, yo Yo, sé que yo quería Marisabel, resaltar aquí, justo para terminar, este libro, ese cuento en especial nos llevó a otro libro que leímos, a la ujú, personaje principal que se llama Suánica y que puede hacer eso. Entonces ahí hicimos muchas reflexiones al libro Las lectoras del Quijote y nos Mm, encantó pues haberlo podido enlazar. Bueno, perdón por haber interrumpido sí. así, porque sí, si no. no, no lo logro. Está bien, yo creo que si podemos quedarnos 10 minuticos más, María Isabel tiene una pregunta y ya la respuesta a esa pregunta cerramos. Mm, Ay, gracias. Gracias, Laura. Bueno, a mí el libro me tocó en muchos niveles porque además, como tú, trabajé con los jesuitas, entonces mm, me tocó mucho de las cosas que decía, entonces me tocó en muchos, muchos, muchos niveles este libro, lo leí muy rápido incluso. Y quería pensar ahora que yo soy migrante y que tengo hijos y que tú también fuiste migrante y que creo que por eso también tienes una historia sobre migración y de lo que vive ese migrante, ¿no? Es como pensar en este grupo, a raíz que vamos leyendo todas estas historias, en cómo relatarle la historia de Colombia a nuestros hijos migrantes. Porque hay tanto dolor, hay tanto odio
pero también hay tanta esperanza que uno por dónde arrancaría con tantas historias. Entonces quería saber tú cómo pensando también en tu propia realidad cuando fuiste migrante, ¿cómo pensarías que podríamos comunicar eso a las generaciones para que se preserve la memoria? Porque parte de la reconciliación es también la memoria y reconciliar todas estas cosas. A mí personalmente me gustó que terminaras con ese cuento. em, Porque creo que es donde estamos, ¿no? Y que hay como ese continuum de que la violencia sigue, que no sé qué, que sigue el odio y todas estas cosas. Entonces, sí quería saber cuáles serían tus reflexiones al raíz, probablemente porque estoy embarazada, entonces quizás se me está viniendo desde ahí esa pregunta. Gracias. Pues yo creo que el arte, o sea, sí es súper chévere. Digamos, hay un libro de Jairo Buitrago y Rafael Yocten que se llama Camino a casa. Es un libro álbum que, pues, para tratar con los chiquitos, ¿no? Ese libro álbum habla sobre la desaparición forzada, pero de una manera muy sutil, que yo creo que a medida que el niño va creciendo, va a poder ir entendiendo otras capas de ese libro. Em, y en literatura infantil, como que cada vez hay, Irene Vasco también tiene cosas que hablan sobre la historia de Colombia. Bueno, en la literatura infantil ya empiezan a ver como referentes chéveres. Yolanda Reyes, cuando ya son un poquito más grandes. Pilar, ¿cómo es que se llamó? Bueno, pero, o sea, yo creo que lo importante, no sé, yo no puedo dar consejos de crianza porque no tengo hijos, pero lo que yo sentía en Argentina era que hay, como hay un estereotipo de todo, también hay un estereotipo sobre el conflicto armado. Y entonces lo que yo sentía era que nadie sabía nada sobre Colombia, sino un estereotipo FARC, narcotráfico, fin. Y lo que a mí me daba rabia de cómo se me aproximaba la gente en Argentina era como esencialista, como ustedes son locos, son una gente morena, loca, que se mata porque son no civilizados o salvajes. Que hay esa idea, como de que el conflicto fuera un salvajismo esencial, o si el conflicto fuera que somos malos esencialmente, o que tenemos como que somos inferiores, y por eso estamos en guerra y los países civilizados ya no están en guerra. Y a mí lo que me daba rabia de eso es como, no, espérate, o sea, hay unas razones geopolíticas, económicas, muy inmensas que detonan este conflicto. O sea, el lugar de Colombia en el mundo, el ser el mayor productor de cocaína del mundo, siendo que la cocaína podría cotizar en la bolsa más alto que el café o el azúcar o al nivel, no sé, de cualquier cosa, materia prima. O sea, imagínate tener esa economía paralela y quiénes son los que lo consumen. O sea, como lo que yo todo el tiempo trataba de darles era un contexto global de, a ver, los colombianos no son ni malos intrínsecamente, ni salvajes intrínsecamente, ni quieren matarse porque qué parche, matémonos. O sea, hay unos motores históricos, geopolíticos y mundiales, o sea, hay intereses mundiales, económicos, que inciden en nuestro pobre país tercermundista, y hay unas presiones políticas, las hijueputas, como la guerra contra las drogas, que ha hecho meter el conflicto armado eh, gringo y los intereses gringos en nuestro país, o sea, esto no es porque sí. Entonces, sé que es muy difícil decirle eso a un niño, pero yo me acuerdo mucho una entrevista de Jorge Velosa que él decía, yo canto para que mi pueblo pueda alzar la cabeza. Y me parece muy interesante, pues, o sea, siendo migrante, que tú le des una narrativa de dignidad a tus hijos, como tu país es una nota. Lo que pasa es que hay un montón de intereses, es tan rico económicamente, el segundo país más biodiverso del mundo, todos los intereses de las grandes potencias están acá, las multinacionales están acá, o sea, Chiquita le pagó a los paramilitares, o sea, esto no es, ¿sí? Mm. Como poder decirle a los niños, alza la cabeza, siéntete digno. Y yo me acuerdo, no sé, como yo me gané una residencia y toda gomela, no sé cómo, en Suiza, y terminé como en un festival de ricos, así una gonorrea, pero un nivel de dinero que yo nunca había visto en mi vida. O sea, yo Mm. nunca había ido a Europa, no sé, fue como, Dios mío, me sentí así como la montañera y me sentí muy avasallada por esa cantidad de dinero, o sea, y era un festival casi que nazi, o sea, las cosas que decían era como, Dios mío, no puedo creer. Pero yo pensaba y me sentí muy chiquita, me sentí mal vestida, me sentí
como Marlenis Martínez, o sea, me sentí re mal, así de este tamaño en ese festival, pero yo pensaba, acabé de ganar Petro, y yo pensaba en Francia Márquez, como yo voy a alzar la cabeza como ella, o sea, yo no soy menos que esta gente, y creo que eso es importante porque nos han robado esa dignidad, no sé, yo tenía una amiga de Salta que todo el tiempo le decían que si era boliviana, porque los argentinos son re racistas y como que tienen renegado su indigenismo. Y ella era, todo el tiempo se sentía re mal y hablábamos de eso y yo le decía, pero pues, o sea, eres hija de los incas, alza tu cabeza, o sea, tu tradición es hermosa, te la han borrado, pero fue puta, no sé, eso diría yo, como tratar de no sentirnos menos. Maravilloso, gracias. Creo que vieron Bu- corazoncitos ahí. sí. Bueno, Laura, muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Que qué rico poder hablar contigo. Me encantaría decirte cómo eres bienvenida cuando quieras, pero pues Ah, estás en Bogotá, sí. pero cuando estés en Londres, por favor avísanos. Y si nos puedes acompañar en un club de lectura, sé que todas vamos a estar demasiado felices de conocerte en persona. Muchas gracias por este tiempo, de verdad que súper, súper, súper valioso y pues qué gran forma de arrancar las conversaciones con autoras contigo y con este libro. Ojalá podamos hacerlo, o sea, ya cuando me dijiste que sí, le dije, puta, ya me envalentoné, le voy a escribir a todos. Em, Porque sí, creo Sí, que nos da, las escritoras sobre todo son como re generosas. O sea, sí, mucha sí, gente te va a decir que sí. de acuerdo. Entonces, pues bueno, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por Sofoco, por todo lo que viene. Em, vamos a estar ahí siguiéndote y viendo qué más sacas, qué más viene, qué libros tienes ya publicados. Y pues bueno, otra vez, mil y mil gracias. No sé si alguna quiera cerrar, decir algo adicional, ¿no? Bueno, Laura, Gracias a mil ustedes, re gracias. lindo. Bueno, gracias a Y ti. gracias por la invitación. Todas quieren decir algo, se ha puesto, pero se alarga otra hora más. Pues. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, mil gracias. Un abrazo a todas. Un abrazo, Laura. Mil y Estamos mil hablando. gracias. Muchas Chao. Feliz fin de gracias. semana. Chao. 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 Gracias, disfruten el sol. Gracias. Uy.